En 1980, a modo de parodia a los premios Oscar, surgieron los premios Golden Raspberry, mejor conocidos como Razzies. Estos premios tenían la intención de consagrar con una gran frangüesa dorada a los peores actores, directores, guionistas y demás miembros de diferentes películas a las que consideraban extremadamente malas. También surgieron como una forma de crítica a los miembros de la academia, ya que consideraban que muchas películas eran elogiadas como obras maestras cuando en realidad eran todo lo contrario. Así que en este video estaremos conociendo las peores películas de los años 80 según estos premios y también teniendo en cuenta la taquilla y el acompañamiento del público. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. En primer lugar nos encontramos con Cruising de 1980, una película de William Friedkin protagonizada por el gran Al Pacino. La historia nos presenta a Pacino como un agente infiltrado que debe sumergirse en el núcleo del ambiente homosexual para develar quién estaba detrás de varios brutales asesinatos. Pero a medida que avanza su investigación se encuentra con varios peligros, algunos encuentros con otros hombres que lo llevan a cuestionar su marcada heterosexualidad hasta toparse con varias verdades muy decepcionantes. La producción de esta película de por sí fue un caos total. Varios miembros de la comunidad gay de Nueva York se opusieron a que la producción ingresara a sus instituciones, boliches, etc. Por lo tanto, empezaron con una serie de protestas que llegó a terminar en varios disparos hacia la producción intentando detener las filmaciones. Al Pacino se mostró completamente sorprendido ya que no consideraba que la película fuera anti-gay, sino todo lo contrario. Y como si fuera poco, el día que finalizaron la película, el estudio se negó a estrenarla por considerarla demasiado fuerte, aunque al poco tiempo igualmente vio la luz. Y tras el estreno, una lluvia de críticas negativas cayó sobre el film. La mayoría de los críticos la tildaron de homofóbica y que tenía un mensaje marcadamente político, y otros más extremistas la definieron como irremediablemente enferma y violenta. Pero aún así el público acompañó la cinta de Pacino y Cruising logró tener un éxito moderado. Sin embargo, lejos estuvo de ser considerada una buena película hasta que el paso de los años le hizo justicia, y hoy en día es considerada una película adelantada a su época e incomprendida. ¿Buscas algo? No es un cuchillo lo que escondes en tus pantalones. Vamos a dar un paseo. Continuando en 1980 y siguiendo los pasos de una gran obra del terror como fue Halloween de John Carpenter, el escritor Victor Miller y Sean Cunningham llevaron a cabo Viernes 13, aquella película que daría inicio al gran universo de Jason Voorhees y que también marcaría un camino a seguir a futuro. Pero en su momento las críticas fueron bastante deplorables. Los Angeles Times se refirieron a la película como la peor del año y la más tonta y aburrida. La revista Variety consideró que Viernes 13 se notaba que era de bajo presupuesto, pero en el peor de los sentidos, ya que carecía de talento alguno. El odio escaló tanto que un medio gráfico llegó a publicar la dirección del directivo de Paramount para que el público le hiciera llegar su desprecio por la basofia que habían hecho. En su segundo año de vigencia, los premios Razzie nominaron a Viernes 13 como la peor película del año y a Betsy Palmer, nuestra querida Pamela Voorhees, como peor actriz. Pero la taquilla no coincidió para nada con estas críticas, ya que las ventas de entradas explotaron. Con un presupuesto de $60 millones, Viernes 13 logró recaudar más de 500 millones. Un éxito absoluto que sobrepasaría cualquier crítica negativa y convertiría a Jason en uno de los íconos más importantes del género de terror. ¿Sabías que un chico se ahogó? Se llamaba Jason. Inocente Jason. Mi único hijo Jason. Jason. En el siguiente lugar nos encontramos con Tarzán, el hombre mono de 1981, una película escrita por Gary Goddard, el mismo que llevó a cabo la inolvidable cinta de los Amos del Universo de 1987 y que tal vez la dejemos para la segunda parte de este video. La dirección estuvo a cargo de John Derek, quien venía de un gran éxito con La Mujer Perfecta, protagonizada por su mujer Bo Derek. La historia nos presentaba a Jane Porter, quien se unía a su padre en la búsqueda del mítico simio blanco, pero con el tiempo se dan cuenta de que este simio era Tarzán, aquel legendario hombre blanco incivilizado criado por simios. El padre de Jane deseaba capturarlo y Tarzán termina tomando de rehén a Jane, lo cual conduce a una relación que pretendía ser bastante sensual, pero se convirtió en una burla descomunal. La crítica coincidió en que el guión era un desastre y la acción y el humor aún más desastroso. Gary Goddard coincidió con algunas críticas y argumentó que en realidad él estaba escribiendo un guión para una heroína de Marvel, pero le cambiaron todo a último momento y bueno, eso es lo que surgió. Los premios Razzie se hicieron un gran banquete con El Hombre Mono y la nominaron a Peor Película del Año, Peores Actores y Peor Guión e Imagen. Aún así, algunos destacaron cierto encanto en aquel Tarzán, y en la taquilla al menos pudo recuperar lo invertido. It's a strange problem. The most exotic woman of our time in the most erotic adventure of all time. Tarzan, the Ape Man. En 1977 se llevó a cabo un musical titulado Annie.
el cual a la vez se basó en un cómic muy famoso publicado en 1924 y nos presentaba una pequeña huérfana que era seleccionada por un multimillonario para pasar unos días en su casa. Pero las verdaderas intenciones de este magnate era mejorar su imagen, aunque todo da un gran giro y el millonario termina encariñándose con Annie y la ayuda a encontrar a sus verdaderos padres. El musical se había convertido en un gran éxito y contaba con una gran aclamación por parte de la crítica. Las canciones de a poco empezaron a meterse en el corazón de los norteamericanos hasta que el director John Huston decidió llevarla a la pantalla grande. Con un gran elenco detrás como Tim Curry y Carol Burnett, Huston no pudo replicar aquel éxito descomunal del musical. Grandes medios como el New York Times se encargaron de que la película recibiera las peores críticas y también la peor publicidad, definiéndola como vulgar, ocasionalmente aburrida y llena de talento desaprovechado. Los Razzie la nominaron, entre otras cosas, a Peor Película del Año, y lo recaudado en taquilla apenas pudo costear lo invertido. Luego de esto, Annie pasó a convertirse en el film maldito del legendario director. All right, who's next? Annie. It's the rags to riches story everyone knows. Después del gran éxito de Tiburón de 1975, de la mano de Steven Spielberg, 3 años después llegó su secuela. Esta no pudo superar a su antecesora y ahí nació aquella famosa frase que nos recuerda que las segundas partes nunca son buenas. Pero a pesar de todo, el dinero recaudado no había sido malo, y a raíz de esto se estrenó Tiburón 3D en 1983. Universal quería seguir exprimiendo al Tiburón de Oro y esta vez puso a Joe Alves como director. Alves había sido el diseñador de producción de las anteriores entregas, pero poco conocimiento tenía en cuanto a lo que tenía que ver con la dirección y el resultado fue desastroso. La crítica no solo descuartizó al director, sino también a todo lo referido con los efectos especiales que intentaban destacar el efecto 3D. Pero esta negatividad no solo provino de afuera, sino del mismo equipo de trabajo. Varios miembros de la producción habían expresado que la historia no era tan mala, sino que la culpa había sido de la mala dirección. El guión había contado con la colaboración de Richard Matheson, reconocido escritor que trabajó en grandes películas como El último hombre sobre la Tierra, Trilogía del Terror y hasta Soy Leyenda. Pero coincidió con el resto de la producción en que Alves había hecho un mal trabajo, y también mencionó que el trabajo 3D había sido horrible y al no poder llevarlo a cabo como se debía, solo se convirtió en una pérdida de tiempo. Las malas actuaciones, a pesar de tener un buen elenco como Dennis Quaid, Lea Thompson y Louis Gossett Jr., sumado a la mala dirección y los pobres efectos especiales, hicieron de Tiburón 3D una película bastante aburrida, y la convirtieron en una de las peores del año y también una de las peores películas de tiburones. A principios de los 80, la carrera de Sylvester Stallone se encontraba en su punto más alto gracias a Rocky y a la primera entrega de Rambo, y debido a que se había convertido en uno de los actores más codiciados del momento, decidió desarrollarse como actor en otros géneros como la comedia. Es así que nos encontramos con Rhinestone de 1984, o como se la conoció en Argentina, El taxista caradura, una traducción bastante desacertada, pero bueno. La película nos presentaba a Dolly Parton, quien interpretaba a una cantante frustrada atrapada en un muy mal contrato con un empresario musical, pero un día surgió una apuesta y una oportunidad. Este empresario le dijo que si ella conseguía convertir a un tipo común y corriente en una estrella musical, él rompería el contrato. De lo contrario, se extendería por 10 años más. Es ahí que la cantante conoce a Nick Martinelli, un taxista italiano bastante bruto al cual ella debe entrenar para convertirlo en una especie de estrella de rock. El resultado de esta película fue desastrosa. Un crítico del Times simplemente dijo que le daba vergüenza ajena y más cuando recordaba a Stallone cantando. Muchos años después, el actor recordó la película y se arrepintió de no haber sido más duro con los ejecutivos del estudio, ya que en aquel entonces la idea era hacer una película romántica, pero según él, los productores la terminaron deformando. Igualmente, con el pasar de los años, tuvo una revaloración y el público empezó a verla con mejores ojos y a darse cuenta que no era tan mala como se había dicho. Pero continuando con Sylvester Stallone, el actor volvería a ser criticado duramente al año siguiente en la secuela de Rambo. La historia nos presentaba a este veterano de guerra siendo liberado de la cárcel por los delitos de la primera parte, pero ahora se embarcaba en una nueva misión la cual lo trasladaba a Vietnam para saber si habían quedado prisioneros de guerra estadounidenses. La película fue todo un éxito y hasta incluso superó en taquilla la original. Su presupuesto había sido $25 millones y lo recaudado fue más de 300 millones. Pero extrañamente la crítica odió esta secuela y hasta incluso la nominaron a la peor película del año. La mayoría coincidió en que Rambo estaba rotísimo, o sea, era una especie de Superman que podía contra todo y esto le restaba atención a la historia. De hecho, el Times remarcó que al menos Superman tenía la kriptonita.
Rambo era imparable y eso lo volvía bastante tonto. El Washington Post expresó en su crítica que la película era un gran homenaje a Sylvester Stallone de parte de Stallone, dirigida también por Stallone. En resumidas cuentas, una película egocéntrica que no hacía otra cosa que resaltar al actor, pero descuidaba todos los matices de una buena historia. Los Razzies la nominaron a Peor Película del Año y a Stallone como Peor Actor, y con el tiempo fue considerada como una de las 100 películas malas más divertidas jamás realizadas. Pero como la ganancia fue extremadamente buena, el estudio de aquel entonces, el desaparecido Carolco Productions, llevó a cabo su tercera entrega, que también fue bastante criticada. Y hasta incluso llegaron a considerar mejor la segunda parte, que ya habían definido como la peor del año. Ahora saltamos a 1986 y nos encontramos con una producción de George Lucas, Howard el Pato. La idea de Lucas había sido adaptar el cómic de Steve Gerber y presentar a este pato de Marvel en una película animada. Pero Lucas tenía pendiente una película live action para Universal y como todo estaba por contrato se vio obligado a llevar a Howard al mundo real. Pero a diferencia de los cómics, donde el pato era más existencialista y con un humor bastante ácido, el guionista decidió transformarlo en un simple pato que llegaba del espacio exterior. En sus propias palabras dijo que era un simple pato y que no suponía que este ser tuviera nada de existencialista ni algún tipo de profundidad. Él sabía que si un pato hablaba, lo único que podía hacer era divertir. Estas declaraciones fueron la clara señal del por qué el proyecto fracasó. Según su creador, la producción nunca se tomó en serio los cómics y ni siquiera llegaron a entender las historias, ya que para él Howard era una gran broma existencial. La respuesta por parte de la crítica y el público en general fue deplorable. El resultado de hacer al pato un personaje divertido terminó convirtiéndose en algo bastante incómodo. De hecho, la escena más criticada en aquel momento fue aquella donde vemos a Lea Thompson acostada junto a Howard y después se pierde entre sus plumas. La mayoría criticó la falta de argumentos, una historia débil, actuaciones mediocres y terminó convirtiéndose en el mayor fracaso de Lucasfilms. La misma Lea Thompson había llegado a expresar que el pato no funcionaba de ninguna forma y Robbie Williams, quien había sido contratado para dar vida a Howard, terminó renunciando porque se sentía bastante incómodo. Por todos estos errores, Howard el Pato pasó a la historia como una de las peores películas de 1986 y también, porque no, de todos los tiempos. ¿Crees que podría hallar la felicidad en el reino animal, Patito? Bueno, ya sabes, linda, el amor es extraño, pero podríamos intentarlo. Ahora saltamos a 1988 y nos encontramos con una película protagonizada por Tom Cruise, Cocktail. Una historia que fusionaba un amor imposible, algo de traición, adicción y las playas de Jamaica, pero terminó ganándose el premio Razzie a Peor Película y Guión. La historia no presentaba nada nuevo, simplemente una chica que se enamoraba de un joven Tom Cruise, quien interpretaba a un pobre cantinero que tenía miedo al compromiso. La idea apuntaba a los jóvenes de aquel entonces y tenía todas las fichas puestas en la cara bonita del actor. La crítica la defenestró y hasta llegaron a decir que aquel había sido el final de Tom Cruise, algo bastante exagerado y que no coincidió con su éxito en taquilla. Las personas de aquel entonces demostraron un gran interés por la película y esto hizo que su recaudación fuese muy buena. Lo más extraño fue que al finalizar el año, esta se convirtió en la peor película del año y la mejor fue Rain Man, también protagonizada por Tom Cruise. Well, bye. It has been an adventure. Y para finalizar esta lista de peores películas de los 80, terminamos con El Duro de 1989, película que tuvo su remake este 2024, protagonizada por Jake Gyllenhaal. En aquel momento El Duro fue protagonizada por Patrick Swayze, quien se encontraba en la cumbre de su carrera, y podemos considerarlas como esas películas que pasan desapercibidas hasta terminar convirtiéndose en películas de culto, hasta incluso llegar a tener su remake por darse cuenta que no eran tan malas. El Duro se suponía que iba a ser un nuevo éxito en la vida de Swayze después de varios éxitos como Los Marginados de Francis Ford Coppola o Dirty Dancing de 1987, pero extrañamente no ocurrió nada de eso. Peor que malas críticas, la película fue completamente ignorada por el público. El actor había expresado en una entrevista que se sentía muy frustrado de saber que al público no le despertó ningún interés a aquella historia. Estas declaraciones no hicieron más que encender la llama de la burla y los Razzie rápidamente la notaron y la consideraron como una de las peores películas del año. Afortunadamente, aquella angustia que el actor sentía se disipó rápidamente al año siguiente con el estreno de Ghost, La Sombra del Amor. Pero aún así tuvieron que pasar muchos años para que el público redescubriera esta película y la valorara como se debía. Una clara muestra de que a veces ciertas películas están adelantadas a su época y por lo tanto son incomprendidas. Hoy la película se ve mucho más claramente como una exageración tras otra, pero una exageración intencional y que en su momento no se supo comprender. Prepare to die. You are such an asshole.
Pero bueno amigos, llegamos al final de la primera parte de las peores películas de los 80. Es interesante saber que varias de ellas hoy en día son consideradas de culto, gracias al apoyo de cierta parte del público que entendió que en realidad no eran tan malas como decían y permitió que muchas de ellas tuvieran una nueva oportunidad para ser valoradas como se merecen. Ahora me gustaría que me dijeran qué piensan ustedes de estas películas y si las consideran tan malas como se dijo en su momento. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.